Las plagas y enfermedades en los cultivos ocasionan pérdidas entre el 10% y el 20% del total de la producción. Por esta razón se recurre a cantidades masivas de productos fitosanitarios, que en ocasiones pueden ser nocivos tanto para la naturaleza como para el ser humano y los animales que consumen las plantas que están siendo tratadas. La fitopatología estudia las causas productoras de las plagas y enfermedades, a lo que se le conoce como etiología. También estudia los síntomas que producen en las plantas, a lo que se denomina como sintomatología, y los medios y prácticas para curarlas o prevenirlas, y a esto se le llama como terapéutica. En mi trabajo hablaré de los parásitos y enfermedades que pueden afectar específicamente a los cultivos de mandarinas, pero para ello definiré dos términos claves: plagas y enfermedades. Las plagas son todos aquellos animales que causan daños a las plantas, lo que incluye vertebrados, artrópodos, moluscos y gusanos, mientras que las enfermedades son aquellos organismos que causan perturbaciones en el metabolismo de la planta, pudiéndole provocar incluso la muerte, lo que incluye una serie de organismos microscópicos tales como los hongos, bacterias y virus. Las plagas más comunes en los cultivos de mandarinas son el minador de los cítricos. Este parásito realiza la puesta de los huevos en las hojas más pequeñas de los brotes tiernos, cerca del nervio central del haz o del embés, desde que aparecen los primordios foliares hasta que éstas tienen un tamaño de 3 centímetros. Los huevos son de color blanco transparente con forma lenticular de unos 0,3 milímetros de diámetro. Después de la eclosión del huevo, la larva traspasa la epidermis, se sitúa debajo de esta y empieza a alimentarse y a formar la galería. La oruga es de color amarillo verdoso que pasa por 4 estados. La oruga está en continuo movimiento dentro de la galería, rompiendo las células de la epidermis y alimentándose de su contenido líquido. La galería no es recta, tiene continuos giros y habitualmente sigue en el mismo cuadrante de la hoja. La galería aumenta a medida que crece la larva y es transparente. En el interior se puede distinguir la larva y los excrementos que va dejando. Las plantas que más daños pueden sufrir son las plantas de vivero, las plantaciones jóvenes, las regadas con riego localizado y aquellas variedades que tienen un amplio periodo de brotación. Los ataques provocan una disminución del crecimiento. Las hojas y los brotes atacados se secan como consecuencia de la rotura y el desprendimiento de la cutícula que deja el parénquima al sol. La mosca blanca es otra plaga muy común en los cultivos. Los adultos tienen el cuerpo recubierto de una fina capa de polvo blanco de aspecto harinoso, producido por unas glándulas ventrales. Los daños causados por esta especie de mosca en cultivos pueden ser directos o indirectos. Los directos son producidos por la succión de savia. En este proceso se inyectan toxinas a través de la saliva, lo que ocasiona el debilitamiento de la planta y a veces manchas cloróticas. En ataques intensos se producen síntomas de deshidratación, detención del crecimiento y disminución del crecimiento. En los ataques indirectos son producidos por la secreción de la melasa y el asentamiento de negrilla en hojas, flores y frutos, que provoca asfixia vegetal, dificultad en la fotosíntesis, disminución en la calidad de la cosecha, mayores gastos de comercialización y dificultad de la penetración de fitosanitarios. Los pulgones sustraen la linfa, provocando el debilitamiento de la planta solo en caso de infecciones masivas, que es cuando se produce una gran emisión de melasa acompañada del acartonamiento de las hojas. Los nematodos de los cítricos reducen el número y el tamaño de los frutos, provocando una depresión en la planta, aunque no llega a matarla. El nematodo se introduce por la raíz que absorbe sus huevos y los principales síntomas son falta de vigor de las plantaciones y reducción del calibre de los frutos, y el daño que provocan sobre las plantas representa una reducción del 15 al 50% de la producción y en el caso de fuertes ataques la pérdida total de la cosecha. Este daño es provocado por la dificultad en el transporte de nutrientes. La gomosis es una enfermedad que provoca la podredumbre del árbol, tronco y raíz. La zona afectada se oscurece y se deshidrata hasta que la savia no puede drenar esa zona y llegue incluso a secarse.
como es el caso de las ramas y raíces infectadas. Las hojas se amarillean y su forma es más puntiaguda. Los brotes son débiles y sus frutos pequeños. La corteza del tronco se separa y se produce una sustancia pegajosa alrededor. Debido a que las hojas son perturbadas, la fotosíntesis y la respiración se ven afectadas. La podredumbre de las raíces absorbentes se concreta en una destrucción de las raíces finas. Si se produce este hecho, puede alterar el desarrollo de las plantas, debido a que no va a obtener los nutrientes necesarios, los cuales son transportados directamente por las raíces. Si la raíz se ve afectada, asimismo se verá afectado el transporte de nutrientes. La alternaria alternata presenta síntomas que producen una fuerte defoliación que sufren los árboles durante la primavera, ya que las hojas y los tallos de las brotaciones jóvenes se necrosan casi en su totalidad. Sobre el limbo foliar aparecen áreas necrosadas de tamaño variable que producen una curvatura lateral de la hoja. Estas necrosis suelen extenderse siguiendo las nerviaciones de la hoja. Asimismo, esta enfermedad puede generar dificultad en la fotosíntesis y en la respiración de la planta, ya que afectan directamente a las hojas, las cuales son las encargadas de realizar correctamente estos procedimientos.